Hola a todos, hoy vamos a hablar sobre cómo resolver sistemas de ecuaciones lineales. Para esto vamos a introducir algunos conceptos como las matrices triangulares y los sistemas de matrices triangulares. Vamos a también hablar de algo que se llaman matrices de eliminación gaussiana y posteriormente veremos la factorización LU, que en realidad es otra cara de la eliminación gaussiana, y la factorización de Cholesky, que es un caso especial de factorización LU para ciertas matrices. Entonces, bueno, tenemos que hablar un poco de qué son las matrices de permutación. Probablemente en sus cursos de álgebra lineal lo habrán visto y tal vez lo recuerden, pero si no, aquí vamos a decir de qué son las matrices de permutación. Vamos a hablar de los sistemas de ecuaciones lineales triangulares y bueno, como les decía yo, voy a introducir esto que se llaman matrices de eliminación gaussiana, que son el corazón de la eliminación gaussiana y son las matrices que me permiten construir una factorización LU. Después vamos a hablar de la eliminación gaussiana propiamente dicha, que nos va a servir para llevar una matriz general a una matriz triangular superior o triangular inferior, y con esto pues va a ser mucho más sencillo resolver el sistema de ecuaciones. Eh, Hay que hablar también, cuando veamos la factorización LU, tenemos que hablar de pivoteo. Y bueno, luego vamos a introducir algo que son las formas cuadráticas, para después hablar sobre de las matrices definidas positivas, acá está repetido, y de las matrices semidefinidas positivas, algunas equivalencias y algo que se llama la factorización LT. Pero bueno, vamos a comenzar con las matrices. ¿Qué es lo que yo quiero cuando estoy resolviendo el sistema de ecuaciones? Ahora recuerden que mi problema va a ser: quiero resolver el sistema de ecuaciones A por X igual a B, donde esta es una matriz A que va a ser una matriz cuadrada, y voy a pensar que, como quiero resolver el sistema de ecuaciones, voy a suponer que esta matriz tiene inversa, que quiere decir, en otras palabras, que su determinante es diferente de cero. Entonces, lo que se hace, y se acordarán en sus cursos de álgebra lineal, que se buscan hacer algunos cambios al sistema de ecuaciones de forma que mi matriz que me quede en el sistema de ecuaciones sea una matriz triangular superior o triangular inferior, pero que la solución no cambie. Entonces, ¿cómo yo puedo conseguir, eh, por ejemplo, multiplicar por alguna matriz que no sea singular M el sistema de ecuaciones y ver que afecta o no afecta a la solución? Entonces vamos a ver que hay ciertas operaciones que yo puedo realizar en este sistema. Lo que haga del lado izquierdo lo voy a hacer, por ejemplo, en este caso, si multiplico por la m, voy a multiplicar a la m, una matriz no singular, a ambos lados. Y este sistema de ecuaciones no va a ser el mismo sistema de ecuaciones que el original, porque tengo una m que está multiplicando, pero la solución sí va a ser la misma. Y ahora vamos a ver, entonces supongo que m no es singular, o que tiene inversa, o que su determinante no es cero. Y entonces, si yo tengo que z es una solución de este sistema de ecuaciones, noten aquí que yo tuviera esta z que satisfaga esto, entonces podría yo despejar la z de aquí y decir, bueno, si m no es singular y a tampoco es singular, pues yo puedo calcular su inversa y multiplicar de este lado y de este lado. Entonces digo, bueno, si z fuera solución de este sistema de ecuaciones, a z la puedo yo escribir como la inversa de m por a por m por b. En realidad lo que hice fue multiplicar a la inversa de m por a ambos lados, y aquí me quedaría mi solución z, y de este lado me quedaría la inversa de m por a por m por b. Esto, pues yo me acuerdo que es la inversa de a por la inversa de m por la m por la b. Recuerden que esta es la inversa de la m por la m, pues es la identidad, entonces nada más me queda la inversa de la a por b, y eso es igual a la x que yo tenía aquí. Entonces noten cómo este sistema de ecuaciones, que no es el mismo que el original, sí conserva la misma solución. Entonces, esta va a ser una operación permitida para poder tratar de llevar a mi sistema de ecuaciones original en un sistema que se pueda resolver de manera sencilla. Eh, Otro ejemplo importante de operaciones que se pueden realizar tiene que ver con las matrices de permutación. ¿Y qué son las matrices de permutación? Si no recuerdan, aquí tengo un ejemplo. Tengo una matriz de 4 por 4, entonces tiene la matriz identidad de 4 por 4,
Y una matriz de permutación lo que tiene es que, en este caso hice un ejemplo, intercambio el renglón 1 con el renglón 2 y me queda de esta forma. Este es un ejemplo de matriz de permutación. Otro ejemplo, intercambio el renglón 1 con el renglón 3. Entonces el renglón 3 me queda aquí y el 1 me queda acá. Es otro ejemplo. O intercambio la columna 1 con la columna 4 y entonces me quedan así. Eh, cualquier intercambio de renglones y columnas me da lugar a matrices de permutación. Y el efecto de estas matrices de permutación, si yo multiplico, por decirles, esta matriz que tiene intercambiado el renglón 1 con el renglón 2 por una matriz A también de tamaño 4x4, y yo digo esta es una P por A, y el resultado va a ser que el resultado de multiplicar la P por la A va a tener intercambiados el renglón 1 y el 2, así como la matriz de permutación que tenemos aquí tiene intercambiado el renglón 1 y el 2 en relación a la matriz identidad. Entonces lo que va a producir, el efecto que va a producir la matriz de permutación es que va a intercambiar renglones o columnas según tenga yo definida mi matriz de permutación. Entonces esta va a ser otra operación permitida. Ahora vamos a ver, aquí hay otro ejemplo bueno, más bien hay un ejemplo. Si yo tengo una matriz de permutación y la multiplico por un vector B1, B2, B3, noten que esta es una matriz de 3 por 3 y en relación a la matriz identidad tiene intercambiado el primero con el segundo. Bueno, este tendría que estar en este lugar, o sea que el segundo está donde debería de estar. El primero está en el segundo, el tercero está en el primero. Entonces, el resultado de premultiplicar por esta matriz es que tengo justamente esos cambios en mi vector. Entonces, mi vector se permuta de esa forma. Este tiene que ver con el renglón 3, entonces por eso está hasta arriba. Este tiene que ver con el renglón 1, entonces aquí me queda el primer componente y acá me queda el segundo. Entonces, bueno, otra propiedad que tiene la matriz de permutación es que las matrices de permutación, como provienen de una matriz identidad, no son singulares, tienen inversa, y su inversa es la transpuesta. Entonces, yo puedo desordenar o reordenar mi sistema de ecuaciones premultiplicando y esta solución no va a cambiar. Si yo multiplico por la derecha, es decir, aquí estoy premultiplicando ambos lados, pero yo hagan de cuenta que ahora quiero hacer esto, meter la matriz de permutación aquí en medio entre la A y la Z. Entonces esto va a ser una posmultiplicación y vamos a reordenar las columnas en vez de los renglones. Y la solución no se va a ver afectada en sí, va a ser la misma, pero adivinen qué, pues ahora va a estar permutada o desordenada, como le quieran llamar. Pero miren, aquí está el razonamiento. Si yo tengo que meter aquí mi matriz de permutación en mi sistema de ecuaciones, entonces digo, bueno, mi z, tanto p como a no son singulares, estoy pensando que la a no es singular, entonces la inversa de a por p existe, entonces yo puedo premultiplicar acá por la inversa de a por p y también de este lado del sistema de ecuaciones, entonces me queda la z solita y me queda que la z solita va a ser la inversa de la a por la p por b. Y luego entonces pues desarrollo, ¿no? Como está A por P, pues ahora es la inversa de P por A. Esto es en realidad el sistema de ecuaciones X igual X, el vector X. Entonces me queda la inversa de P, pues es su transpuesta por la inversa de A por B. Y recuerden que esta es la X, ¿no? Porque esto es, si recuerdan acá, me regreso un poco, X es igual a la inversa de A por B, porque de aquí la podría yo despejar. Entonces cuando me encuentro la inversa de A por B, como aquí, pues ese es el vector X. Entonces si se fijan, la Z es igual a una matriz de permutación que multiplica el vector X. Y recuerden que qué es lo que hace la matriz de permutación cuando multiplico por un vector. Pues lo reordena o lo desordena según se vea. Entonces la solución va a ser la misma, o sea, mi Z va a ser la misma que la X, excepto porque ahora va a estar permutada. Entonces yo puedo decir que Z es igual a la transpuesta de P por X o que X es igual a la P original por Z. Otra operación que se permite es el escalamiento diagonal. Entonces recuerden que una matriz diagonal es aquella que tiene
todos sus elementos cero excepto los elementos que están en la diagonal. Y entonces yo les digo que la matriz diagonal es D y los D y J son cero, excepto los D y Is. Esos no van a ser cero, de la diagonal principal. Entonces, si premultiplico por el sistema de ecuaciones a ambos lados, por una matriz diagonal, en general no va a haber problema, pero numéricamente puede dar algunos problemas por el asunto de que se puede generar alguna inestabilidad, pero en sí no debe haber problema. Ahora, si yo post multiplico, es decir, si meto a la D aquí entre la A y la Z, igual voy a tener que mi solución, en este caso mi solución de mi sistema de ecuaciones sí va a quedar afectada, se llama que se escala, pero tampoco es la cosa del otro mundo, porque recuerden que la inversa de una matriz diagonal es simplemente tomar uno entre los D y Is, y esa va a ser la inversa de mi matriz D. Entonces, bueno, la solución entonces va a ser, aquí multiplico por la inversa de A por D y me queda esto. Este es mi vector X. Entonces me queda la inversa de D por mi vector X. Entonces el X es la matriz diagonal por el Z que estoy obteniendo. Entonces afecta un poco la solución, pero la puedo seguir recuperando sin demasiados problemas. Ahora, ¿todo esto para qué lo quiero? ¿Por qué estoy hablando de todo esto? Todas estas operaciones lo que me van a permitir es llevar a un sistema de ecuaciones que no está sencillo de resolver a este sistema de ecuaciones, a un sistema de ecuaciones triangular superior o inferior, donde yo sé que la solución es muy fácil de encontrar. Entonces, bueno, es muy fácil, no es que sea muy fácil, es un algoritmo simple. Entonces, yo quiero hablar de matrices triangulares, y las matrices triangulares pues son aquellas que tienen todos sus elementos por abajo de la diagonal cero, son matrices triangulares. A ver, cero, déjenme aclarar esto porque si no aquí tengo todos estos elementos de la diagonal para arriba diferentes de cero, y entonces los elementos por abajo de la diagonal todos son cero. Entonces esta es una matriz que se llama triangular superior. Lo van a encontrar en muchos lugares como U y L, que además así se va a llamar la factorización LU, porque viene del inglés U de upper y L de lower. Entonces la U, la superior, va a tener los elementos de la diagonal y para arriba diferentes de cero, o los elementos por abajo de la diagonal igual a cero. Y la matriz triangular inferior, el lower, la L, va a tener los elementos por arriba de la diagonal cero y los que están en la diagonal y para abajo diferente de cero. Entonces, bueno, esto es lo que está aquí escrito. A mí me parece más fácil verlo así, ¿verdad? Porque aquí estoy viendo el triángulo de ceros abajo y el triángulo de ceros arriba, o los elementos distintos de cero arriba y los elementos distintos de cero abajo. Entonces, las triangulares superiores y las triangulares inferiores. Se puede hablar también de algo que se llama matriz triangular en un sentido general, que es cuando yo a lo mejor tengo esta matriz, pero tengo desordenadas los renglones o las columnas, y mediante la multiplicación por una matriz de permutación la puedo yo llevar a su forma triangular o superior o inferior. Entonces en ese caso se llaman matrices triangulares generales. También vamos a oír de matrices que se llaman diagonal dominantes, y estas son aquellas que tienen sus elementos, el valor absoluto de sus elementos en la diagonal va a ser mayor que la suma de los elementos que están, el valor absoluto de la suma de sus elementos en el renglón correspondiente. Entonces, bueno, si una matriz es diagonal dominante, no necesariamente su transpuesta va a serlo. Y también otra cosa que se puede decir es que cuando yo tengo una matriz diagonal dominante, puedo aplicar eliminación gaussiana sin tener que hacer ninguna operación para transformar mi sistema de ecuaciones en algo que se necesite transformar, y los cálculos van a ser estables. Vamos a ver que
necesito hablar yo de estabilidad numérica y hay ciertas cosas que voy a hacer, en particular algo que se llama pivoteo para garantizar la estabilidad de mi proceso de eliminación gaussiana, que mi proceso de eliminación gaussiana va a ser no va a ser otra cosa que llevar a mi sistema de ecuaciones a un sistema de ecuaciones triangular superior o inferior. Aquí tenemos el caso de una matriz triangular inferior. Esta es un sistema de ecuaciones y quiero resolverlo. Entonces, si se fijan, para resolverlo, pues se acordarán que es muy fácil, ¿verdad? Porque este primer elemento se multiplica por esta x1 y eso tiene que ser igual a b1. Aquí lo tenía. L1 por x1 tiene que ser b1. Y de aquí la x1 se puede despejar y me queda que ese es b1 entre L1. Y así ya tengo la primera incógnita. La segunda incógnita, pues voy a tener que multiplicar este vector por este renglón y aquí nada más estos dos son los únicos elementos que no son cero. Entonces voy a tener L21 por x1 más L22 por x2, pero la x1 la calculé en el paso anterior. Entonces puedo despejar a la x2 y estos elementos que ya conozco, pues los paso del otro lado. Y aquí está expresado de forma general el primer paso, que es muy sencillo, y los pasos siguientes. Esto se va a hacer para acá igual a 2 hasta n, porque el primero no lo hago, ¿verdad? El primero lo hice aquí. Y esto entonces aplica para acá igual a 2 hasta la nn. Y esto lo único que hace es justamente lo que les decía yo, ¿no? Como ya conozco el x1, pues aquí despejo el x2. Y entonces este es el despeje de esa x2. Y para los siguientes, pues voy a tener que despejar x3 en el siguiente renglón, conociendo x1 y x2. Y así sucesivamente hasta llegar al último, que habré calculado en los pasos anteriores los primeros xn-1 incógnitas y me faltará esta. Entonces aquí están los pasos de forma genérica. Este es un algoritmo pseudocódigo que en realidad es cómo implementarían ustedes esto. Entonces, bueno, lo hacen para el primero y luego aquí van a reacomodar, van a despejar los valores que ya tienen y los van a usar para calcular las incógnitas que siguen. De manera análoga, se habla de sustitución hacia atrás. Bueno, esto se llama sustitución hacia adelante, porque voy hacia adelante. Y se habla de sustitución hacia atrás cuando tengo una matriz triangular superior. Entonces voy a ahora empezar, no voy a empezar con el primero, sino voy a empezar con el último, porque este es UNN por xn igual a BN. Entonces este se puede despejar y me queda esto. Y luego en el que está acá en el penúltimo renglón, pues voy a tener UN-1 n-1 por xn-1 más un-1n por xn. Y entonces ya habré calculado esta y me faltará la que está aquí, la previa. Entonces voy a despejar. Acá noten que voy a empezar, este segundo paso empieza cuando k es igual a n-1 hasta llegar a 1, porque voy a ir hacia atrás, al contrario de cuando voy hacia adelante. Y este es el análogo de la implementación. Vamos a ver en los programas que es fácil la implementación. Entonces, bueno, la pregunta ahora es cómo yo voy a construir transformaciones que me permitan llevar un sistema de ecuaciones dado en un sistema de ecuaciones triangular ya sea superior o inferior. Entonces, para esto les decía yo, hay un concepto que se llama matriz de eliminación que me permite lograrlo. Y entonces aquí un ejemplo, si yo tengo este vector A1, A2, voy a multiplicar por esta matriz este vector para hacer este elemento 0. Y para eso me ingenio y digo, bueno, para que este elemento se haga 0, aquí en este lugar de la matriz tiene que venir este coeficiente. Entonces cuando ustedes multiplican el primer renglón, pues les queda 1, y cuando multiplican les queda el A1, les queda menos A2 más A2, entonces me les queda el 0. Y a esta se le va a llamar matriz de eliminación. Y bueno, cuando tengo yo una matriz, aquí está un pequeñito, ¿no? Pero si yo tengo matriz o un vector de tamaño n, como el que está aquí mostrado, y quiero que los elementos después del késimo elemento se me hagan 0,
Entonces lo que tengo que hacer es construir una matriz que va a tener unos en la diagonal. Entonces va a ser como la identidad aquí. Y en la columna késima, en el k más unésimo, voy a poner estos coeficientes que se van a llamar multiplicadores, elegidos de una manera análoga a esta, para que los elementos a partir de aquí y para abajo, no, pero el késimo no, pero los que están abajo del késimo se hagan cero. Entonces estos se van a llamar multiplicadores y están definidos como AI entre AK. Vamos ahora a ver un ejemplo para que esto quede más claro, porque esto no se entiende muy bien. Y los que están acá dividiendo se llaman pivotes. Entonces, bueno, esta matriz que tienen aquí ustedes se llama matriz de eliminación gaussiana y tiene unas propiedades muy importantes y muy bonitas. La primera que aquí ya mencionaba, pues esta matriz se puede construir como la identidad, ¿verdad? Porque siempre van a tener aquí la identidad, menos un vector multiplicado por ciertos multiplicadores, factores que van a ser los multiplicadores, y así se puede ver la identidad menos mk, donde el vector mk va a tener ceros y va a tener los multiplicadores después en un cierto punto voy a tener a los multiplicadores aquí. Y bueno, este es el vector de la base canónica. La otra propiedad que es muy interesante es que la matriz, su inversa, la inversa de la matriz de eliminación gaussiana, simplemente se calcula cambiándole el signo aquí a la columna donde tienen los multiplicadores, le cambian el signo a los multiplicadores y les queda la inversa de esta matriz. La otra cosa que es muy fácil también de notar es que tienen una matriz que es triangular inferior, ¿verdad? Porque acá abajo de la diagonal hay elementos que no son cero y por arriba de la diagonal todo es cero. Entonces es una matriz triangular inferior. Y bueno, además tiene diagonal unitaria porque tiene la identidad, bueno, tiene los unos que están en su diagonal. Su inversa es súper fácil de calcular. Y otra propiedad que es súper interesante y que va a ser muy útil va a ser que cuando yo multiplico dos de estas matrices, hagan de cuenta que aquí tengo la que tiene los multiplicadores en esta columna késima, pero hagan de cuenta que tengo también la primera que tiene multiplicadores, tiene 1 y multiplicadores acá. Entonces si yo multiplico esa que tiene 1 y multiplicadores acá y luego unos y lo demás 0 y la multiplico por esta, lo que en realidad voy a hacer es como la unión de esas dos, que va a ser los multiplicadores que están en esta columna con los multiplicadores que están en esta columna, y me va a quedar la identidad y la primera columna con los multiplicadores de la primera matriz y la késima columna con los multiplicadores de esta matriz. Entonces es como si hicieran una unión de matrices, claro, siempre y cuando las matrices no tengan los mismos índices. Hagan de cuenta que tienen la matriz késima, la jésima, donde no son iguales j y k. Entonces si ustedes multiplican a ellas dos, les va a quedar este término que como tiene estos elementos que son los vectores de la base canónica, me van a hacer ceros unos elementos y estos me van a hacer ceros otros elementos. Entonces este término se va a eliminar. Entonces nada más me va a quedar la identidad menos, esta es la késima columna de multiplicadores y esta es la jésima columna de multiplicadores. Y así es como se van a construir las matrices de eliminación gaussiana finales. Entonces hay aquí un ejemplo. Para el vector 2, 4, 2, quiero que estos dos elementos se hagan 0. Entonces para eso yo tomo, ¿cómo voy a construir al multiplicador que va a ir aquí? Bueno, aquí tomo el elemento que es el 2 y lo divido entre el 1 que está aquí. Perdón, no. Tomo el elemento 4, que es este segundo elemento, y lo divido entre este que va a ser el pivote. Entonces me va a quedar 4 entre 2 y le voy a poner un signo negativo. El siguiente multiplicador voy a tomar este elemento y lo divido entre el pivote. Entonces me queda menos 2 entre 2 y le cambio el signo. Entonces estos dos son los multiplicadores. Entonces tomo el elemento que quiero eliminar y lo divido entre el pivote, que va a ser el que está en la diagonal, en este caso es el 2.
Entonces, de esta forma, ustedes van a tener que van a hacer cero estos dos componentes. Si nada más quisiera hacer cero este componente, entonces la columna que voy a afectar, bueno, voy a tener siempre unos en la diagonal, pero la columna que va a quedar afectada va a ser la segunda columna, no la primera. Y ahora voy a tomar este elemento que es el menos 2, dividido entre el 4, que va a ser el elemento, sería el elemento pivote en este caso. Y me quedaría menos 2 entre 4, es menos un medio, le cambio el signo, me queda un medio. Y cuando ustedes hacen la multiplicación verán que les queda esto. Entonces esta es la forma para construir a los multiplicadores que van a ir en cada una de estas matrices de eliminación. Como dijimos, la matriz M, su inversa es muy fácil de calcular. Entonces para la M1 dijimos es igualita, nada más hay que cambiarle los signos en donde están los multiplicadores. Entonces la inversa de la M1 sería igual, nada más que con este positivo y este es negativo. Esta sería su inversa. Y por cierto vamos a llamarle L1 a la inversa de M1. La inversa de M2 sería L2 y sería cambiarle a los multiplicadores, que sería este, cambiarle el signo. Entonces nada más le cambio el signo al 1 medio y le pongo menos 1 medio. Ahora, ¿qué pasa cuando, como les decía yo, cuando se multiplican, en este caso M1 y M2? La multiplicación de ellas dos, como tienen índices distintos, esta es la 1 y esta es la 2, es la unión de ellas. ¿Cómo, a qué me refiero con la unión de ellas? Bueno, pues me quedo con la diagonal de unos y le pongo los multiplicadores de la M1 que van acá, se los pongo acá, y los multiplicadores de la M2 se los pongo aquí. Entonces esta es la multiplicación de M1 por M2. ¿Cuál es la inversa de este producto? Pues le cambio el signo este, le cambio el signo este y le cambio el signo este. Entonces este es L1 por L2, que sería la inversa de este producto. Entonces, bueno, con esto, este es un arma muy poderosa, porque entonces ahora yo ya puedo ir construyendo matrices de eliminación que me van a permitir llevar a mi sistema de ecuaciones que yo quiero resolver en un sistema de ecuaciones triangular superior. Entonces la primera cosa que tengo que hacer es que yo aquí, por ejemplo, si quisiera resolver mi sistema de ecuaciones, bueno, no, porque no tengo sistema de ecuaciones, pero en el primer paso es que la primera columna de mi matriz A, quiero hacer todos los elementos por arriba del primer elemento, que sería la diagonal, cero. Entonces para eso necesito construir una matriz de eliminación que le voy a llamar M1. Y esa M1 se va a encargar de hacer ceros los elementos de la primera columna que estén por abajo de la diagonal. Y bueno, voy a tener que construir los multiplicadores. Yo sé que esta M1 va a tener unos en la diagonal y en la primera columna va a tener a los multiplicadores. Entonces me va a quedar un sistema de ecuaciones así. Este es el primer paso. Y entonces este sistema de ecuaciones ya va a tener, recuerden que aquí multipliqué por M1 del lado izquierdo, pero también lo tengo que hacer del lado derecho. Entonces este sistema de ecuaciones ya no es igual que el sistema original, pero la parte interesante es que la solución de este sistema es igual a la solución de este sistema. Entonces, ahora el siguiente paso es que este sistema ya tiene la primera columna con un elemento en la diagonal y los elementos por abajo cero. Pero me faltan las demás columnas. Entonces voy a tener que construir ahora una segunda matriz de eliminación que al multiplicar por esta nueva matriz M1 por A va a hacer que se eliminen los elementos por abajo de la diagonal de la segunda columna. Entonces aquí voy a tener que los elementos por abajo de la diagonal van a ser los elementos que están por abajo del elemento A22. Entonces ahora me va a quedar un sistema de este tipo, porque como voy haciendo M2 lo multiplico a la izquierda, también lo multiplico a derecha. Y vuelvo a lo mismo, este sistema de ecuaciones no es igual al original, pero la solución se mantiene igual a la original. Y de esta manera voy a construir una serie de matrices de eliminación hasta llegar a la última columna, no, ¿verdad? Porque la última columna la voy a dejar tal cual, porque quiero un sistema de ecuaciones triangular superior. Entonces la última columna se va a quedar igual. Entonces tengo que construir n-1. Si mi matriz A es de tamaño n por n, tengo que construir n-1 matrices de eliminación. Y voy a llamar a la m solita como el producto de todas las m's. M1, M2, M3, está Mn-2, Mn-1, esa va a ser mi M. De forma que ahora me va a quedar
mi sistema de ecuaciones nuevo, m por a por x igual a m por b, donde la m ya dijimos que es el producto de todas las m's que fui construyendo en cada paso. Entonces, de nuevo, el sistema de ecuaciones ya no va a ser igual al original, pero la solución va a ser igual al sistema original. Entonces aquí la ventaja que tengo ahora es que este sistema de ecuaciones m por a ya es un sistema de ecuaciones triangular superior, y ese lo puedo resolver como habíamos visto con la sustitución hacia atrás. Entonces a este proceso se le conoce como proceso de eliminación gaussiana, y en realidad la eliminación gaussiana y la factorización LU son dos caras de la misma moneda. En realidad es parte de lo mismo. Entonces también se puede ver como factorización LU, porque de aquí va a salir la factorización LU. Es decir, yo voy a poder escribir a mi matriz A, que va a ser cuadrada y estoy pensando que no es singular, la voy a poder escribir como un producto de una matriz L, que es una matriz triangular inferior, por una matriz U triangular superior. Y ahora vamos a ver por qué es cierto eso que les digo de que son dos caras de la misma moneda. Bueno, aquí tenemos que acordarnos que las inversas de las m son muy fáciles de calcular y las llamé L's. Entonces voy a llamar L a la inversa de la m. Recordando quién es mi m, pues la sustituyo y veo que esta es la inversa de la m, que también lo puedo llamar como el producto de las L1, L2, etc. Entonces, bueno, la L va a ser una matriz triangular inferior y va a tener diagonal unitaria porque la m tiene diagonal unitaria. Entonces, la matriz U que me queda, o sea, esto que me queda acá, yo sé que este es un sistema de ecuaciones triangular inferior. Entonces, perdón, triangular superior, me equivoqué, triangular superior. Entonces, m por a es una matriz triangular superior. Y nada más me faltaría ver quién es mi L. Entonces, el sistema de ecuaciones original a por x igual a b, lo puedo escribir como LU por x, donde si yo ya conozco a la L y a la U, perdón, si yo conozco quién es la factorización de a, pues lo puedo escribir como LU por x. Y teniendo este sistema, yo puedo, conociendo a la U y conociendo a la L, yo puedo partir mi problema en dos. El primero va a ser resolver un sistema triangular inferior. Voy a decir L por Y. Entonces aquí voy a decir L por Y igual a B. Y voy a resolver ese sistema. Ya que encuentre la Y, esta Y me va a servir para ponerla de este lado. Y voy a entonces a resolver U por X igual a Y. Entonces este se va a resolver como con sustitución hacia adelante y este con sustitución hacia atrás. Y bueno, a esto se le conoce como factorización LU. Y se puede ver aquí una implementación. En la parte del video que viene, ahí va a haber una implementación que se puede observar al programa tal cual puede funcionar. Entonces aquí vamos a ver un ejemplo pequeño, pero bueno, el chiste es que teniendo estos algoritmos que son muy poderosos, me voy a poder resolver sistemas de ecuaciones muy grandes, que no importa, no lo podría yo hacer a mano. Entonces aquí yo tengo este sistema de ecuaciones. Esto quiero hacer un ejemplo para ver cómo es el proceso de eliminación gaussiana. Esto yo lo escribo de forma matricial así. Cada coeficiente le pongo su lugar en la matriz. Este es el vector de términos independientes y estas son las incógnitas que quiero yo encontrar. Entonces voy a hacer el proceso de eliminación gaussiana primero, convirtiendo estos dos elementos en cero en el primer paso, y en el segundo paso convirtiendo este en cero, de forma que me quede una matriz triangular superior. Entonces, fíjense que la primera matriz, la M1, como recuerden, tiene que tener unos en la diagonal. Entonces tiene unos en la diagonal. Y luego los elementos que van a venir acá, que son los multiplicadores, en este caso, este elemento es el que del que me quiero deshacer, pero este es el elemento pivote porque estoy en la primera columna y este es el elemento que queda en la diagonal de esa primera columna. Entonces tengo que poner 4 dividido entre 1 y le cambio el signo. Y entonces me queda menos 4. El siguiente elemento es este que me quiero deshacer, 4 dividido entre el pivote que es 1 y le cambio de signo. Entonces esta es la primera matriz de eliminación. Si ustedes la multiplican por la matriz A original, les tiene que quedar ceros aquí.
Entonces, esto es lo que pasa. Entonces, noten ahora que esta matriz ya no es como la original, no tendría por qué serlo, porque yo lo que quiero es llevarla a una forma triangular superior. Por otro lado, tengo que multiplicar la M1 esta que construí por el vector de términos independientes que está de este lado, porque tengo que hacer lo que hago del lado izquierdo, lo hago del lado derecho. Entonces me queda este nuevo vector. Entonces M1 por A va a ser igual a M1 por B. Bueno, aquí tengo que multiplicar por X y va a ser mi nuevo sistema que va a tener una solución igualita a la del original, pero ahora ya tengo avancé un poco, ¿no? Ahora, en el siguiente paso, esta nueva matriz, quiero que este elemento se haga 0. Entonces, para eso, pues yo tengo que construir mi matriz de eliminación. Y entonces ahora esa matriz M2, ¿cómo se va a construir? Pues va a tener unos en la diagonal y en este lugar va a tener el multiplicador, que cómo se va a calcular. Para la segunda columna tengo que el pivote, que es el elemento que está en la diagonal, que es 4. El elemento que quiero eliminar es el menos 2, entonces el menos 2 lo divido entre el pivote, que es menos 4, entonces me queda menos 2, me queda 2 cuartos, que es un medio, y le cambio de signo. Entonces me queda, esta es la matriz, la segunda matriz de eliminación. Al multiplicarla por esta me tiene que dar 0 acá. Y ya lo conseguí, pero entonces también recuerden que la M2 se tiene que multiplicar por el vector M1 por B. Noten que aquí ya tengo mi matriz triangular superior. Entonces M1 por B la multiplico la M2 por M1 por B, que ya la tenía, y entonces me queda este vector. Ahora, este sistema ya es triangular superior, entonces esta es mi matriz U de la matriz de factorización LU. Entonces voy a tener que U por X va a ser igual a MB, que va a ser igual a Y. Entonces lo puedo resolver con sustitución hacia atrás y voy a obtener este resultado, esta solución. Y bueno, para escribir la factorización LU de forma explícita, pues yo calculo L1 por L2, que en realidad son las inversas de la M y de la L, perdón, de la M1 y de la M2, y lo único que cambia de la M1 y de la M2 van a ser sus signos, ¿verdad? La M1 va a tener estos positivos y la M2 va a tener este positivo. Entonces van a ser todos positivos en ese caso. No necesariamente, pero en este caso sí resultó. Entonces L1 por L2 me queda esto, que esta es la L. Entonces resulta que ahora si yo hago para comprobar esta L por esta U que obtuve, me tiene que dar igual a la A. Y efectivamente yo hago la L por la U y me queda la A. Me tiene que quedar la A. Si no me quedara es que hice algo mal. Pero bueno, esta es la idea de, por un lado, puedo resolver sistemas de ecuaciones y además de que puedo resolver los sistemas de ecuaciones, puedo conocer quién es la L de la factorización LU. Y bueno, esto se puede generalizar. Aquí es un ejemplo chiquito de 3×3, pero la idea es que se generalice. Entonces, mis matrices de eliminación gaussiana van a ser diagonal de unos y en la columna adecuada voy a tener los multiplicadores. Y voy a tener entonces que se van a ver de esta forma. Esta es la primera y así voy a ir construyendo las siguientes si tengo un sistema de n por n hasta tener algo de este estilo, que ya me queda un sistema triangular superior. Entonces bueno, en esta parte me voy a detener para continuar en el siguiente video con la construcción y la demostración de este método. Entonces por acá me detengo y vamos a continuar entonces, retomar esto de la matriz de eliminación gaussiana general.